Como bien dice en la publicidad que habéis realizado, soy licenciada en Derecho. He estado ejerciendo la abogacía durante 24 años, pero a día de hoy es una tarea que tengo apartada, eh, porque, bueno, desde siempre he tenido una vocación interior y he buscado un poquito acercarme a eso que es esencial en el ser humano y siempre me he planteado muchas preguntas y a día de hoy me dedico a la terapia regresiva complementada con otras terapias y acompañar a las personas en procesos complicados de su vida, eh, lo cual me ha llevado, unido a mi experiencia vital y personal, a centrarme más que nada en el trauma, que es de lo que hoy quiero hablar, y acompañando a las mujeres víctimas de violencia. Brevemente es lo que os puedo contar. Sigo aprendiendo, creo que nunca se deja de aprender y hoy lo que quiero contar es un poco de todo esto que he aprendido, ¿no? Sin más, Carlos. Muchísimas gracias, Monse, por estar con nosotros. Olvidé decir que Monse, de manera voluntaria, es nuestra asesora legal de la asociación. Sí, humildemente y en lo que puedo ayudar a la asociación, creo que esto lo merece, el esfuerzo que se hace constantemente por parte de todos los que intervienen en la asociación, de todos los miembros activos, pero también y sobre todo de Carlos y José Antonio, merece tal apoyo. Quiero agradecer además todo el esfuerzo que estáis realizando para que se lleve a cabo este simposio. Me pareció una oportunidad de oro para realmente compartir lo que hacemos y acercar a la población que hoy en día creo que necesitamos todos y siempre la humanidad ha necesitado, pero hoy estamos viviendo unos momentos cruciales en los que el apoyo, el acompañamiento es fundamental. Muchas personas necesitan encontrarse a sí mismas y encontrar significado a sus vidas. Así que muchas gracias a la asociación. Y sin más, empezamos, si os parece. ¿Sí? Bueno, pues de lo que quiero hablar hoy, lo que os traigo es un poco lo que os comentaba, ¿no? El trauma unido a la cábala y todo ello enfocado hacia lo que hacemos en la terapia regresiva. Realmente cuando escogí el tema y pensando en cómo plantearlo, decía, bueno, ¿y qué tiene que ver mm, el trauma, la cábala y la terapia regresiva? Y en el esfuerzo de darle forma, eh, partía de dos lugares aparentemente opuestos, que es lo que hoy os traigo, ¿no? Y es por un lado la ciencia y por otro lado la espiritualidad. Y lo que pretendo en esta ponencia es acercarnos por un lado a la ciencia, pero por el lado aparentemente opuesto o en el otro lado la mística y todo esto centrarlo o aplicarlo a la terapia regresiva. Creo que nos hace falta, incluido a los terapeutas también, comprender profundamente lo que hacemos y los instrumentos o las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y hoy no voy a hablar propiamente de la terapia regresiva, sino de estas cuestiones que nos acercan a la comprensión de cómo opera la terapia regresiva en el consultante. Y he desarrollado unas cuestiones que vamos a ver juntos y que son los objetivos que me gustaría conseguir con la ponencia. El concepto de trauma, qué tiene que ver o qué nos dice la neurociencia acerca del trauma, así como la psicología. Y por otro lado, qué nos tiene que contar la cábala acerca de lo que nos dice también la ciencia, lo cual es muy interesante y cómo lo vamos a aplicar en la terapia regresiva. Así que aquí os he puesto una pequeña introducción, porque esto de la cábala no sé si es muy conocido, eh, pero para mí personalmente la cábala está mucho más cerca de la ciencia de lo que puede aparentemente parecer.
conocer lo que nos cuenta esta disciplina, esta mística hebrea sobre la creación del universo y sobre nuestra propia psicología, nos da una perspectiva de lo que hacemos en el mundo y viene a dar un sentido de eso que el ser humano creo que tiene innato, y es esa sensación de vacío, ese vacío existencial que se llena con un propósito en la vida. Desde esta visión, lo que pretendo, como os he dicho, es pasar por la psiconeurobiología hoy en día y veremos cómo opera la terapia, en la terapia regresiva, la neuropsicología y cómo podemos aplicar las nociones de Kabbalah que vamos a exponer. Por eso revisaremos un poco las nociones de trauma, también algunos conceptos muy básicos de Cábala que me gustaría queden claros y se comprendan para tener esa visión panorámica. Quiero resaltar y me gustaría conseguir que se comprenda por todos la importancia del cuerpo y de las sensaciones desde la terapia regresiva, lo que se llama el marcador somático en estas sensaciones corporales y sintetizar, como he dicho, estas disciplinas para incorporarlas a las sesiones. Así que empezamos desde qué es el trauma. Y aquí tenemos distintas nociones, empezando por la normal, la vulgar, la que nos contestaría cualquier persona si le preguntamos qué es trauma para ellos. Y seguramente nos hablaría de malestar, de dolor, de sufrimiento y que tiene una herida, ¿no? Pero la psiconeurobiología ha venido a explicarnos desde el punto de vista de la ciencia qué es esto del trauma. Si lo abordamos desde el punto de vista psicológico, nos va a hablar de una interpretación subjetiva del mundo, de una percepción y de las reacciones o de todos los procesos que se producen en nuestro organismo hasta manifestar unos síntomas, ¿no? Trastornos, disociación, se habla de desregulación, toda una serie de sintomatología. Desde la neurociencia nos hablan de desconexión cortical y lo vamos a explicar, y tiene que ver con cómo opera en nuestro cerebro y en nuestro organismo el trauma, qué estructuras cerebrales reaccionan cuando una persona tiene trauma y su reflejo en la fisiología. Pero hay algo más, y es que para los terapeutas, para los que nos dedicamos a las terapias complementarias, eh, también el trauma es algo energético, siempre hablamos de energía y hablamos de bloqueos, de distorsión de la energía, de desequilibrios y de una disminución, cuando no de una ausencia de energía vital. Y me gustaría, así a grandes rasgos, dar un esquema, que lo tenéis aquí en pantalla, de qué es lo que pasa cuando una persona sufre trauma. Ante un evento o un suceso, hay una percepción subjetiva, siempre subjetiva. El yo percibe una amenaza. Y cuando esto sucede, se desencadena toda una serie de procesos fisiológicos que van a dar lugar a lo que llamamos trauma. Como digo, y pasando por esa percepción subjetiva, hay una reacción emocional, surgen emociones en el ser humano, es algo innato, como vamos a ver, y estas emociones generan en nosotros una reacción. Se produce un impulso a la acción, es decir, una reacción fisiológica en toda regla. Cuando se produce ese impulso emocional, hay toda una serie de procesos biológicos que hacen reaccionar a nuestro cuerpo. Y como punto final, o esta generación del trauma, queda una huella, que es cómo vive nuestro organismo, cómo vivimos nosotros desde nuestra propia subjetividad eso que nos ha sucedido. El trauma, por tanto, es subjetivo, depende de la mirada de cada uno. Esto es algo que creo que todos podemos comprender,
Y esto se lo plantea también la ciencia. ¿Por qué un evento para algunas personas es traumático y para otras no? Esto es algo que se está investigando, se está estudiando científicamente. Todos desde el punto de vista psicológico podemos entender que somos diferentes, que somos individuos diferentes, que tenemos vivencias distintas, pero lo cierto es que no nos afecta un mismo evento igual a una persona que a otra. Y esto se está estudiando, como digo, y parece que la pista es en una cuestión de conformación también neurobiológica. Es decir, nuestro cerebro no es igual, cada cerebro es único como nuestras huellas digitales y tiene mucho que ver con esto que hoy en día se llaman las neurodivergencias. Tenemos cerebros divergentes, tenemos cerebros distintos e interpretamos la realidad y los eventos de diferente manera. Esto desde un punto de vista físico, puramente. Y desde esta perspectiva de la psiconeurobiología, que hoy en día aglutina a estas disciplinas, a la neurociencia, que hoy se llama, bueno, hay varias tendencias en la neurociencia. Hay una que es cerebrocentrista y que se ocupa solamente de lo que sucede en nuestro cerebro, pero hoy en día están saliendo adelante y cada vez tienen más auge y más éxito las investigaciones que llevan a cabo, aquellas posturas en la neurociencia que atienden al cuerpo por completo. Y ellos mismos han dado el nombre no tanto de neurociencia, porque hace referencia a la neurona, al aspecto solamente cerebral, sino a uno de los sentidos que hoy se reconocen, que es la interocepción. Así que se habla de ciencia interoceptiva. La biología, que estudia toda nuestra fisiología, nuestro sistema nervioso, y hay sectores de la biología que hablan de biología del desarrollo, que atienden a algo más que nuestro sistema físico, van un poquito más allá. eh, y por fin de la psicología, hablando de conciencia corporal y sensorial. Desde esta perspectiva, vamos a examinar lo que nos dice la neurociencia sobre el trauma. Como digo, es una experiencia subjetiva y no a todo el mundo le afecta por igual un mismo evento. Partimos de la base, desde esta neurociencia, que el ser humano en sus estructuras profundas cerebrales hay una homeostasis, hay un equilibrio. Y para tener una sensación de calma o cuando estamos bien, estamos sanos, hay dos estructuras fundamentales que están en equilibrio, que son el hipocampo y la amígdala. El hipocampo se relaciona con la memoria y la amígdala con la emoción, de tal manera que memoria y emoción, cuando estamos sanos, cuando estamos bien, cuando tenemos bienestar, funcionan en equilibrio, se ayudan, se complementan y de esta manera funcionan. Y de hecho, cuando aprendemos, sabemos hoy en día que si lo acompañamos de sensaciones emocionales agradables, motivantes, que nos gustan, la memoria es mucho más efectiva. Se acompañan, se cooperan para fijar la memoria en nuestro cerebro. ¿Qué pasa cuando hay un trauma? Pues que esta homeostasis desaparece, este equilibrio desaparece y desaparece el funcionamiento adecuado del hipocampo porque gana la partida, por así decirme, permitidmelo, la amígdala. Las amígdalas cerebrales son dos estructuras en nuestro cerebro profundo que reaccionan cuando hay una situación de amenaza, cuando el yo, cuando la persona percibe una amenaza. No voy a entrar más en esto, seguro que otros compañeros posteriormente en otras ponencias lo desarrollan, pero lo importante para nosotros es comprender que en una persona con trauma hay un desequilibrio en las estructuras cerebrales y hay una desregulación, de tal manera que hay interferencias en el funcionamiento de la parte cognitiva del cerebro que se ocupa de las funciones superiores en el ser humano, como es la corteza cerebral. Ante esto, la neurociencia hoy en día admite que no solamente
se produce esta interferencia en el cerebro que nos imposibilita o que nos dificulta mucho las labores o las funciones cognitivas, sino que esto nos afecta a todo el cuerpo. A través del nervio vago, que es un nervio que vagabundea, de ahí el nombre, en todo nuestro organismo y que lleva la información desde el cerebro a los órganos, pero también de los órganos al cerebro, se produce esta desregulación. Hoy en día se habla de 7 sentidos, no tenemos solo 5 como habitualmente pensamos, sino que hoy se habla de 7 sentidos del ser humano y uno de ellos, el más importante para la neurociencia hoy, es la interocepción, que es lo que pasa dentro, la percepción del ser humano de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y cuando hay un trauma, lo que pasa dentro de nuestro organismo es que empiezan a funcionar mm, inadecuadamente nuestros órganos. Hoy en día la interocepción reconoce que hay 3 ejes de comunicación con el cerebro fundamentalmente, que es el eje cerebro-corazón, cuando hay una regulación, cuando hay una coherencia entre el corazón y el cerebro, hay una comunicación fluida a la par, en igual valor de importancia según lo que nos explica la neurociencia, y cuando esto sucede percibimos y sentimos adecuadamente. Cuando hay trauma, esta percepción, esta comunicación entre cerebro y corazón se corta. El segundo eje es el cerebro-intestino. A través del microbioma que tenemos en nuestro intestino, hay una comunicación emocional al cerebro. Si hay trauma, hay un desequilibrio también en nuestro sistema digestivo y baja nuestro estado de ánimo. Sabemos que el microbioma, parte del microbioma, regula las emociones. Y por fin el eje cerebro-respiración, que es muy importante, como vamos a ver posteriormente, porque tiene que ver con la atención, la memoria y la emoción. Así que cuando una persona está con un trauma, todo este sistema explicado está desregulado, está desequilibrado. También nos dice el trauma que hacia afuera, hasta ahora hemos hablado hacia adentro, lo que pasa en nuestro organismo dentro, pero también pasa algo hacia afuera, desde nuestro cuerpo hacia afuera. Y es que una persona con trauma está desconectada, lo que solemos hablar de disociación. Realmente hay una desconexión del cuerpo y de la mente. Dicen en neurociencia hoy en día que no existe emoción sin movimiento, que no existe emoción sin expresión corporal. Y cuando una persona está traumatizada, esa expresión no es coherente, ¿vale? No es la mejor para su bienestar. Y aquí hablamos, la neurociencia nos dice que para esto del trauma hay que trabajar la reintegración y la asociación corporal. Y nos habla de conciencia corporal y sensorial. Realmente esto es un hecho hoy en día que en una parte de nuestro cerebro, en la corteza cerebral, en lo que se llama la corteza somatosensorial, y las ínsulas son 2 estructuras. La ínsula, por una parte, que está en una parte más profunda, y la corteza somatosensorial, que es como una especie de diadema en nuestro cerebro de oreja a oreja. Está representado todo nuestro cuerpo y que activando esa corteza somatosensorial mejoramos también la sensación o la sintomatología del trauma. Porque hay un sentido que se llama la propiocepción, que es igual que la interocepción era qué pasa dentro de mi cuerpo, la propiocepción es qué pasa en mi cuerpo, en el entorno. Y así podemos hablar de la postura del cuerpo, de los gestos de la cara, del enfoque de la mirada, que va a ser muy importante a la hora de tratar el trauma, y como me gustaría que nos lleváramos hoy todos la idea de que la propiocepción y la interocepción son fundamentales también en terapia regresiva, ser conscientes de esta reeducación, de estas
de herramientas que podemos echar mano para incrementar la propiocepción del consultante, es decir, de su postura corporal, de reconectar con la postura, de reconectar con su gestualidad y bueno, pues con todo lo que tiene que ver su manera de estar corporalmente en el espacio, en el mundo, esa reeducación corporal. La psicología hoy en día, la psicología del trauma, recoge todas estas nociones, estos aprendizajes que nos ofrece la ciencia y los incorpora. Los psicólogos especializados en trauma nos hablan hoy en día de cuestiones que no hubiéramos podido ni imaginar hasta hace muy poco, ¿no? Está superado determinadas posturas porque sabe dentro de las corrientes psicológicas, porque en el trauma eh, eh, son menos efectivas, vamos a decirlo así. Y hoy en día los psicólogos que acompañan a las personas con sus traumas, con sus bloqueos, se centran más en posturas científicas. Y así tenemos, como os pongo ahí, la teoría polivagal de Porges, que nos habla de este nervio vago del que os hablaba anteriormente como regulador del sistema nervioso autónomo, de tal manera que lo que se intenta es a través de la fisiología hacer que las personas con trauma que están hiperactivadas o hipoactivadas entren dentro de determinados márgenes tolerables, lo cual se llama ventana de tolerancia, que se muevan dentro de unos márgenes en esa ventana de tolerancia que disminuya esa sintomatología del trauma, que se recupere cierta homeostasis. Otra corriente, no es otra corriente, es Mario Salvador sobre todo, que incorpora la teoría polivagal de Porges, habla de que en el trauma se produce una fragmentación del yo y distingue entre diferentes partes internas que son las que sufren el trauma, los bloqueos, diferencia un yo esencial y dice que ese yo esencial cuando hay trauma está desconectado del resto de partes internas. Ese yo esencial ya nos dice mucho de cómo la psicología cada vez se acerca más a posturas que tienen mucho que ver con lo que hacemos desde la terapia regresiva, ¿no? Que es esa parte interna del ser humano, esa parte trascendente del ser humano, que es la esencia. Bueno, pues esto Mario Salvador habla muchísimo de ello. Y por fin la terapia somatosensorial, que ha sido seguida o propuesta por Pat Ogden, pero que aquí este autor que os pongo en la diapositiva, Peter Levin, lo que ha hecho es escribir libros haciendo metodologías de esta terapia somatosensorial, que es una terapia dirigida al trauma y que se basa en reconectar el cuerpo con la mente, hacer que las personas que tienen trauma, que como hemos explicado están disociadas, no son conscientes ni perciben sus sensaciones corporales, eh, incrementen esas sensaciones. Él habla de sensación sentida, de enseñar a las personas a reconectar, a sentir su cuerpo, a saber ubicar sus emociones, lo cual me parece muy útil en la terapia regresiva porque, como todos sabéis, o como tienen que saber los que nos escuchan, la terapia regresiva, sobre todo en la corriente un poco de la que yo he bebido, que es la corriente de Kabuli, y la que me enseñó mi maestro Nacho Ramón, que va a ser también ponente en el simposio, pues nos han enseñado, ¿no? Esa sensación, dónde sientes la emoción, cómo es esa emoción que sientes, todo eso nos enseña la terapia somatosensorial. Y en la terapia regresiva, que esa era la pregunta y me he adelantado un poco, ¿hablamos también del cuerpo? ¿Tratamos a las personas desde el cuerpo? Y en esto he querido poner aquí, comparar el chamanismo y la terapia regresiva, porque cuando hablamos de trauma desde las terapias complementarias, ¿a qué nos referimos? ¿En qué nos fijamos?
en que hay una interferencia física, en que hay una desregulación física, o hablamos solamente de energía? Bueno, pues como veis aquí, tanto el chamanismo como la terapia regresiva nos hablan de atrapamiento del alma y aparece un concepto nuevo, el alma. Pero cuando abordamos este atrapamiento, que explicaremos luego de qué estamos hablando, sí recurrimos a lo físico. En el chamanismo, tanto en el chamanismo del continente americano como en el africano, vemos danzas, rituales con cánticos, ritmos. Hay un trance físico, puramente físico, seguro que todos los tenemos en la cabeza, que lo hemos visto muchas veces en televisión, en algún documental, como a través de la música, a través de la danza, del movimiento corporal, la persona llega a entrar en trance y hay una liberación catártica, una liberación que es puramente una catarsis física y se habla en ese momento de recuperación del alma. Y lo mismo, un poco de forma paralela, podemos ver en la terapia regresiva, como desde esa situación traumática o de trauma, de atrapamiento del alma, se trabaja desde el síntoma físico, qué sientes, dónde lo sientes, cómo lo sientes, qué forma tiene, de tal manera que llevamos a la persona a revivir situaciones de trauma, a sentir, a volver a sentir y tener sensaciones, que son sensaciones físicas, sensaciones emocionales, sensaciones mentales, hasta que esa persona llega a una catarsis también, que podemos decir que es física, que expresa físicamente, hasta que hay esa recuperación del alma. Entonces, el cuerpo es energía. Si hablamos de catarsis física y energética, si nos hablan de que el trauma es algo fisiológico y podemos decir, y recurriendo otra vez a Peter Levine, que es un exceso de energía o una energía a la que no le damos salida cuando tenemos trauma, podemos afirmar esto. Y realmente la ciencia nos refrenda en que el cuerpo es energía. Las neuronas se relacionan mediante impulsos eléctricos. El campo electromagnético hoy es reconocido en el cerebro, en el corazón, y que hay magnetismo en muchos órganos. Y también se habla de un campo vital del organismo, y Rupert Sheldrake nos habla de los campos mórficos, que son unos campos energéticos, no físicos, que tenemos los seres humanos, todos los seres vivos, incluidas los minerales, los vegetales, por supuesto, y que es desde donde se procesan todas las órdenes para el funcionamiento biológico de los organismos físicos. Por tanto, y en conclusión, podemos hablar del trauma como un evento fisiológico y energético y a la vez. Y aquí volvemos a reintroducir el concepto de alma, ¿no? Vale, decimos que el cuerpo físico es el que sufre el trauma, que hay una pérdida de conexión con nuestro cuerpo y una serie de sintomatología que tiene que ver con lo fisiológico y que hay un reflejo energético de estos procesos físicos, como hemos visto. Pero ¿y el alma? El alma podemos decir que se traumatiza. Es el alma el que se traumatiza y obviamente lo que tenemos que responder ante esto es que el alma es esa esencia, esa parte esencial del ser humano, de los seres, que es imperturbable, que es eterna y que no puede verse afectada por un trauma. Se afecta porque hay una interferencia. El alma no puede expresarse, se queda encapsulada o embotellada. Es como el genio de la lámpara, ¿no? Le tenemos metido en un espacio cerrado y muchas veces debido a ese trauma lo que hace es bloquear la expresión de eso que es nuestra esencia. No podemos expresar lo que somos, sino que vivimos en un condicionamiento. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿O realmente la terapia cómo funciona si atendemos a todo lo dicho hasta ahora? Pues la respuesta es que actuar desde el cuerpo es actuar en nuestra energía, actuar desde el cuerpo en su energía vital, en sus procesos emocionales y llegar hasta la mente es cómo funciona
las terapias en general y la terapia regresiva en particular. Pero en cuanto al alma, ¿qué podemos decir del alma? Y aquí enlazo con la mística, ¿no? Con ese aparente polo opuesto. Hemos hablado de lo físico, hemos hablado de lo corporal, hemos hablado de la ciencia y ahora os quiero hablar de la cábala, de la mirada de la mística hebrea sobre lo que es el trauma y sobre lo que es el alma. Y lo que nos cuenta, por una parte, bueno, como os decía, la cábala nos habla, por una parte, de cosmogonía y por otra parte nos va a hablar también de psicología y es de lo que os quiero hablar. Y para ello tenemos que hacer referencia a que lo que os voy a contar está basado en lo que nos dijo en el siglo XVI Isaac Luria, que es el padre un poco de toda la cábala moderna. Todos los estudiantes de cábala, todas las personas que se dedican a cábala, se basan en su visión del cosmos. Y desde esta cosmogonía, Isaac Luria nos habla del Ein Sof. El Ein Sof sería la inteligencia suprema, lo no manifestado, la causa última de todas las cosas, lo que es inmanente y en definitiva es el infinito. Y desde este infinito se produce la creación del universo. No vamos a entrar en los procesos de creación, obviamente, pero sí me gustaría que os quedéis con que en Cábala se habla de 5 mundos, de 5 Olamot, que son Adam Kadmon, todos los que veis aquí, perdón, el Adam Kadmon, que sería el hombre primordial, que es la primera manifestación desde el universo, desde el Ein Sof, desde lo no manifestado. Lo primero que podemos encontrar, el primer mundo, es el Adam Kadmon. Está luego Azilut, que es el mundo de emanación, que no está separado todavía del infinito, y a partir de Briah, del mundo de Briah, que sería Briah, Yetzirah y Asia, como veis ahí, ya podemos hablar de una creación del universo. De hecho, desde el mundo de Briah podemos hablar ya de que existen las almas separadas, las almas subjetivas, las almas completamente desgajadas de eso que podemos llamar creador, infinito o causa última de todas las cosas. Y como os decía, también en Cábala se habla de un aspecto psicológico y aquí hablan del árbol de la vida o árbol sefirótico, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que es toda una serie de dimensiones, 10 dimensiones, que van desde lo más elevado, lo menos denso, hasta la energía más densa, que sería Malhut, como veis ahí. He empezado por la parte más baja. Malhut es el reino físico, es donde estamos, es donde desarrollamos nuestra vida, el mundo de la tercera dimensión. Yesod, que es el fundamento, que es las relaciones sociales, la relación con el otro y también la sexualidad humana. Tenemos a Hod, que es la expresión del lenguaje concreto, cómo nos expresamos en el mundo mediante el verbo, cómo es nuestra expresión, nuestro lenguaje, cómo hablamos con otros, cómo nos manifestamos desde la lengua al mundo. Netzach, que es la expresión emocional no verbal, es todo lo que tiene que ver con el arte, con la creación, con la creatividad. Y luego tenemos a Gebura, que nos habla de los límites, de saber poner límites, saber decir no, saber establecer una serie de normas para nosotros respetar a los demás y para que nos respeten. Esta gesed o misericordia, que es el dar al otro desinteresadamente, el compartir. Y está Binah, que es de donde surge realmente o donde hay una parte de nuestra alma que es lo que la que más nos va a interesar hablando de terapia regresiva. Luego estarían Jogma y Keter, que están en la parte superior del árbol, que son la sabiduría y la corona, que eso ya está en el mundo de Atzilut, que es un mundo todavía no subjetivo y que no está separado del infinito, como os he dicho anteriormente. Y aquí entra en juego el alma humana.
¿no? El alma, las partes del alma humana, porque la Cábala nos habla de 5 partes o 5 niveles del alma. Como os he dicho antes, y podéis ver en esta gráfica, en la parte azul sombreada, abajo aparece ya el primer nivel del alma, que es el Nefesh. Luego tendríamos en la parte central el Ruach y en la parte izquierda superior, en el mundo de Briah, la Neshama. Son 3 partes. Luego hay otras 2 partes superiores, como os he dicho, que son Jaya y Ejidá, que están en el mundo de Atzilut, que es un mundo todavía intermedio entre el Ein Sof, el infinito, y el mundo creado, el cosmos, el universo. Esas partes superiores del alma humana son no diferenciadas. Ahí no podemos hablar de un yo, no existe un yo. Y es un alma transpersonal. Es a partir del mundo de Briah, como veis ahí a la izquierda, en la parte superior, donde está la Neshama, que ya podemos hablar de alma individual. Así que hablando del Nefesh, que es la parte más baja y que está en Malhut, podemos decir que este Nefesh es el alma animal. Es un alma que tienen todos los seres vivos y es lo que en otras culturas se llama el cuerpo vital o el asiento vital del organismo físico. Simbólicamente, para los cabalistas reside en el hígado y es un alma, como os digo, es animal, es instintiva, se ocupa de todos los procesos biológicos del organismo físico. Se dice que muchas personas, en la Cábala, se afirma que muchas personas solamente tienen este alma encarnada, solamente tienen conexión con esta alma porque obviamente si no su cuerpo físico no podría existir. Y esta parte del alma queda conectada desde la concepción y desde el momento en que nacemos y somos separados del seno materno, ingresa para sostener los procesos vitales. Luego está el segundo nivel del alma, que es el alma emocional, Ruach, que tiene que ver con todas las dimensiones del árbol de la vida que se ocupan del aspecto emocional individual del ser humano. Reside en el corazón, en nuestro corazón, y es la que utilizaríamos, entre comillas, cuando dormimos por las noches, cuando nos desdoblamos a esa otra dimensión, que es la dimensión de los sueños. Como digo, está ligada a todos los procesos emocionales. Y por fin, la Neshama, que es la parte más elevada de nuestro alma individual y que está en el universo de Briah. Hablamos aquí del alma intelectual, del alma mental, que tiene una percepción lineal. Aquí ya hay una percepción de separación respecto al infinito y por tanto aquí ya tenemos la dualidad, los opuestos. Ya empieza a haber cierto nivel de densificación de la creación y hay cierta parte de oscuridad, con lo cual ya el alma percibe la luz y la oscuridad. Cuando hablamos de Neshama, hablamos de pensamiento intelectual, mental, racional y concreto. Y requiere, mediante el trabajo interior, ser incorporada. O sea, es un alma que tenemos, pero que tenemos que trabajar. Y cuando hablamos de trauma, hablamos de condicionamiento y tenemos que ser conscientes de que aquí estamos hablando de trauma y de personas traumatizadas, pero que en realidad, por el hecho de vivir en la dimensión física, todos tenemos ciertos condicionamientos, todos tenemos traumas. Y si vemos el alma como algo perenne y aceptamos la idea de las vidas, de las diferentes existencias, de los diferentes cuerpos que toma el alma para seguir su experiencia en el universo creado, nos damos cuenta o podemos percibir, podemos sospechar, cuando menos, que realmente estamos llenos de condicionamientos, que estamos llenos de traumas y que esta parte del alma, la Neshama, no tiene fácil, no se expresa fácilmente. Luego tendríamos Haya y Yehida, que no me voy a detener, es el alma
que es no subjetiva, como os he contado anteriormente. Y bueno, el trauma en la cábala se trata como un desequilibrio y como este condicionamiento del que os he hablado. Y desde cábala nos hablan de hacer el tikkun o corrección espiritual del alma. No es que haya que corregir el alma, es que el alma en nosotros tiene que hacerse cargo de todos esos condicionamientos e ir corrigiéndolos. Y nos hablan de que tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir, entre luz y vasija, porque desde que el árbol sefirótico se desarrolla y llega hasta este mundo de las 3 dimensiones, hay fuerzas de contracción, que son fuerzas de recibir, y hay fuerzas de expansión, que es una forma de dar o es la luz. Entonces todo el universo creado es un movimiento oscilatorio y que tiene que estar en equilibrio entre dar y recibir, entre esa recepción de nuestra vasija, que es nuestro cuerpo, que es nuestro recipiente, nuestros cuerpos físico, vital, astral, mental, son vasijas que el alma tiene que habitar, y el alma es la luz. Desde esta perspectiva lo ve la cábala. No me voy a entretener aquí. Como veis, las fuerzas contractivas en un lado del árbol de la vida y las fuerzas de expansión. Y todo se basa en ese juego de equilibrio. ¿eh? Tiene que haber un equilibrio también en cada sefirá, que son cada circulito que veis ahí, cada dimensión, tiene que estar equilibrado en ese ejercicio constante, en ese equilibrio constante de dar y de recibir, de luz y de vasija. En conclusión, lo que nos habla la Cábala es de hacer ese tikkun o corrección en estos diferentes planos, como os he dicho, y afectaría a todas esas dimensiones que hemos visto. Cuando hablamos de Malhut, hablamos de equilibrar todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, equilibrar, trabajar nuestro cuerpo físico, trabajar la relación que tenemos con los recursos materiales del mundo físico y también con el campo vital o con esa parte del alma que se llama Nefesh. La corrección del plano emocional vendría por todas esas sefirá que veis ahí, Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Gesed y Geburah, que nos hablan de la relación con los otros y de nuestra forma de expresarnos hasta llegar a Tiferet, que es nuestro yo individual, humano e interior. Y luego esa corrección en el plano mental, ya en esos sefirás superiores, que son Binah y Jokmah, el intelecto por una parte, la estructura, lo racional, y la sabiduría, la intuición, lo espiritual, lo abstracto. Tiene que haber, como veis, tikkun del cuerpo, tikkun de las emociones y tikkun de la mente, pero empezamos por el cuerpo. Así que desde la terapia regresiva podemos hacer mucho atendiendo al cuerpo, podemos decir que atendemos al alma, que tratando el cuerpo y ayudando a las personas a reconectar corporalmente, trabajamos también el alma y ayudamos al tikkun del alma, es decir, ayudamos a la liberación del alma. Ahí os he puesto un pequeño cuadro que habla de esto, ¿no? Como desde técnicas corporales, el yoga, el tai chi, el qigong, el ejercicio físico, los deportes, ayudamos a reconectar con el cuerpo al consultante, ayudamos a que sienta, a visualizar, a que tenga sensaciones corporales y a que se produzca esa liberación física de la que hablábamos antes, esa catarsis. Y desde la terapia regresiva ayudamos a las personas a esto, como ya hemos mencionado antes. Ayudamos a que sientan, ayudamos que aprendan a visualizar su cuerpo, a sentir las partes de su cuerpo, a que ubiquen sus emociones. Todo esto ayuda al nefesh, a esa parte más básica de nuestro alma, a liberarse de condicionamientos. Y lo hacemos desde el subconsciente, porque todos esos procesos de los que hemos hablado desde la neurociencia y todo lo que tiene que ver con el nefesh se produce desde lo no consciente. Pero también operamos en el nivel de ruach, en el nivel emocional, mediante terapias como el mindfulness,
terapias de respiración que no he explicado aquí, pero que son muy valiosas y que tienen su reflejo biológico en el cerebro, cambia y ayuda a la regulación cerebral y emocional. Y desde la terapia regresiva también ayudamos con el trabajo psicológico que encomendamos a nuestros consultantes, con ayudarles a expresar sus emociones y que hagan esa catarsis emocional dentro de las sesiones de terapia regresiva. Y por fin podemos ayudar también a nuestra Neshama, a esa parte superior, cognitiva, racional en nosotros y que hablábamos desde la Cábala a la Binah, a esa Sefira. Y lo podemos hacer, y esto es muy interesante en terapia regresiva, que no nos circunscribamos solamente a lo que son las sesiones terapéuticas de terapia regresiva, lo que es la regresión, sino que ayudemos al consultante y lo acompañemos en una psicoeducación, en que estudie, en que lea cosas, en que se haga preguntas, en que reflexione, porque esto alimenta la comprensión y alimenta nuestra neshama. Y en definitiva, la conclusión sería en que somos una unidad, no podemos desgajarnos en partes, no somos por un lado cuerpo, por otro alma, somos un todo coherente de múltiples facetas como un diamante en bruto y la mirada terapéutica tiene que ser comprender todas esas partes y que son unidad y que en una persona con trauma están deslavazadas, desorganizadas y nos toca acompañarle en una progresión hacia la cohesión y la integración de su cuerpo y de su alma. Y así brevemente y atropelladamente llego al final. Os propongo una serie de bibliografía que pongo a disposición de quien quiera acceder a ella y os doy las gracias por vuestra atención.